Y Gonza, no sé, vos tenías algo de Bauman que habías Sí, preparado sí. para comentarnos A la vez ver, pasada, pero no sé, no te quiero como forzar tampoco, ya sabés, no, no, digamos, si tenés alguna eh, frasecita, alguna cosa. tal cual. A ver, lo que tiene Bauman es que obviamente lo que habíamos hablado el otro día, que tiene una bibliografía como por ahí demasiado extensa, entonces, Ah, sinceramente, si uno quiere verdaderamente profundizar en cada uno de los conceptos, es como que habría que hacer de vuelta 10 capítulos con Bauman y no Año. terminaríamos más. Pero está bueno, digo, a grandes rasgos, lo que a mí me interesa de Bauman, ¿cierto? Sí, Es cómo él le da una visión diferente sobre todo al periodo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. bien. Porque de hecho, lo que hace el autor sobre todo es distinguir una etapa más en la historia de la humanidad. Hago también introducción porque Sí, dale. en un momento empecé a leer Bauman y después que no tiene absolutamente nada que ver, me había comprado un libro de Durán Barba y en un momento empiezo a leer y digo, che, qué conocido que me parece lo que estoy leyendo y estaba hablando de modernidad líquida de Bauman. Pero fue algo Claro, así como de casualidad, no sé qué pasó. Y me traje también un fragmento para leer de Durán Barba, está bueno como lo resume rápido Bauman, ¿no? dale. Eh, pero lo que hace en sí el autor es lo que explicaba, distinguir un periodo de la historia más, separarlo, fragmentarlo y analizarlo, porque por lo general, si bien no hay un consenso respecto a eso, se suelen distinguir 5 etapas, ¿no es cierto? La prehistoria, la antigüedad, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Que la edad contemporánea empieza sobre todo después del periodo de las revoluciones, ¿no? Finales del Claro, siglo XVIII, Revolución Americana, Revolución Francesa. Y bien. bueno, nada, edad contemporánea, de 1789 hasta el día de hoy. Y lo que hace Bauman es decir, bueno, che, espera, porque sobre todo después del periodo de posguerra, después de 1946, empieza una nueva etapa de la humanidad con determinados cambios, con una velocidad mucho más efímera, mucho más fugaz, y le llama posmodernismo. Digo esto ¿por qué? Porque por ahí si a alguno le interesa al autor, cuando vaya a leer, muchas veces habla de la modernidad, entre comillas, pero se refiere a este periodo. Y si uno está muy esquematizado por los otros autores, tal vez modernidad se refiere al periodo que, como está catalogado, Claro. que empieza con el descubrimiento de América y va hasta el periodo de las revoluciones, ¿no? Pero no es ese periodo, nosotros estamos hablando del periodo post-Segunda Guerra Mundial. Eh, Leo un fragmentito de un resumencito y después Dale, 2 o 3 perfecto. conceptos que me parecieron importantes. En el libro de Durán Barba está apuntado más que nada al tema de cómo va cambiando de alguna manera la mirada que tiene la sociedad sobre la política, y puntualmente a el votante, ¿no es cierto? Como el votante no está cautivo ya de un partido político como sucedía hace muchos años, estaban los fanáticos, que obviamente esa porción sigue estando, pero de alguna manera hoy es un camaleón, ¿no es cierto? En función de las necesidades que tenga en ese momento, su voto va migrando entre diferentes partidos y partidos inclusive que intrínsecamente hasta están en las antípodas, ¿no es cierto? No habla de derecha e izquierda porque él dice que hoy, de alguna manera, se fueron, las líneas que dividen un partido del otro, se fueron como bifurcando, ¿no es cierto? Entonces no Claro. está tan claro, porque además sería contradictorio con su teoría, ¿no es cierto? Pero bueno, da el ejemplo de China, obviamente, que es el que conocemos todos, de que si a China la catalogamos como un país comunista, pero que tiene una economía totalmente capitalista, ya no entra en este juego de la izquierda y la derecha, ¿no? Y él explica que el juego este de la izquierda y de la derecha, sobre todo, se empezó a derrumbar después de la caída del mundo. Bueno, y en un punto habla cuando habla de Bauman, habla de lo que son las taxonomías, que la taxonomía es la ciencia que categoriza y jerarquiza. Dice, las grandes utopías agonizan y los nuevos electores viven en medio de las convulsiones de esa agonía. En los últimos años se ha replanteado todo, desde Dios hasta el orgasmo. Las grandes cosmovisiones se volvieron líquidas, ahí es donde empieza a trabajar con Claro. Bauman, ¿no? Y la vida cotidiana avanzó sobre las teorías, o sea, lo mundano supera a lo teórico, ¿no? La mayoría de los electores prefieren Gran Hermano que leer a Hegel. Al youtuber Germán Garmendia vende en la Feria del Libro más que los libros de Germán. Yo la verdad que no sé quién es Germán Garmendia, pero bueno, debe ser alguien conocido. Sí, es un Como, youtuber, pero ni idea. y de,
Creo que te perdimos, Gonza. A ver, ¿está? Ahí Ahí, volviste. sí, se había desconectado. No, la verdad que no lo conozco, no sé qué hace, ni idea, pero estimo que debe ser famoso, ¿no? Bueno, como decía Quino en Boca de Mafalda, este fue el continuo del acabose que iniciaron sus padres. Los nuevos electores son hijos de las crisis de ideologías. La revolución, uy, se corta, ¿no? Sí, un poco la imagen, pero tranqui, te escuchamos bien igual. Bueno, los nuevos electores son hijos de las crisis de las ideologías. La revolución de las comunicaciones y la feminización de la cultura hicieron colapsar los valores de Occidente. Viven después del cataclismo conceptual provocado por la agonía del catolicismo imperial, la muerte del socialismo real, la destrucción de la ética tradicional y el vertiginoso desarrollo de la comunicación individual. El sexo, los valores y los límites de la realidad se perciben desde nuevas visiones que surgieron en los años 60 y se consolidaron con la revolución de Internet. Acá es donde, de alguna manera, dialoga el autor con Bauman cuando hablamos del periodo de posguerra, ¿no? Claro. Las brújulas que ordenaban la mente de los occidentales perdieron el norte y el sur. Muchos conceptos que organizaban la realidad y la política hasta el siglo XX desaparecieron con la caída del muro de Berlín, lo que hablábamos hace un ratito. Ujú. Este proceso se había iniciado mucho antes con el racionalismo, el liberalismo y el individualismo, pero a fines del siglo XX acabó también con los valores que regían la vida cotidiana de la gente. Hasta ese entonces, para organizar las palabras y las cosas, usamos conjunto de conceptos que se ordenaban desde Dios hasta el demonio, desde la izquierda hasta la derecha, desde la normalidad hasta la anormalidad y desde la creación hasta el juicio final. Desde los años 60, esos continuos teóricos se disolvieron. Todo se confundió con todo. Las categorías perdieron solidez en una sociedad líquida en la que los conceptos se resignifican permanentemente. Bueno, eso es pura y Claro, exclusivamente Bauman, ¿no es cierto? claro. Ahora, cuando termino ya con este fragmentito, explico un poco la diferencia que hace Bauman entre el mundo de lo sólido y el mundo de los líquidos para que Sí. se entienda, ¿no? La consistencia lógica del siglo XX terminó siendo tan extraña como la de una taxonomía descrita por Jorge Luis Borges. Bueno, después ya se mete mucho mucho con Borges, habla un poco Claro. de Foucault, Lo pero bueno, fantástico sería ahí. exactamente, Borges creaba animales mitológicos, fantásticos, todo una. exactamente. Bien. Y después me interesó de Bauman, brevemente, acá está. Dice, eh, acá está. La fluidez es la cualidad de los líquidos y los gases. Lo que los distingue de los sólidos es que en descanso no pueden sostener una fuerza tangencial o cortante y por lo tanto sufren un continuo cambio de forma cuando se les somete a esta tensión. Habla un poco de las características, ¿no? Los líquidos, sus moléculas son preservadas en una disposición ordenada solamente en unos pocos diámetros moleculares. La amplia variedad de conductas manifestadas por los sólidos es resultado directo del tipo de enlace que reúne los átomos de los sólidos y la disposición de los átomos. Enlace es la resistencia que ofrece la separación de los átomos. En lenguaje simple, todas esas características de los fluidos implican que los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su forma. Los fluidos, por así decirlo, no se fijan en el espacio ni se atan al tiempo. Los sólidos tienen una clara dimensión espacial, pero neutralizan el impacto y disminuyen la significación del tiempo. Resisten efectivamente su flujo o lo vuelven irrelevante. Los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos y proclives a cambiarlas. Por consiguiente, para ello, lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que puedan ocupar. Ese espacio que después de todo solo llenan por un breve momento. En cierto sentido, los sólidos cancelan el tiempo. Para los líquidos, por el contrario, lo que importa es el tiempo. Bueno, esto es me gustó ese fragmento porque de alguna manera Bueno, resume la diferencia entre los sólidos y los líquidos sí. y tiene que ver un poco con este mundo en el que vivimos. Hay un ejemplo muy claro que tiene que ver con cómo nosotros abordamos las redes sociales, el entretenimiento y demás, y un claro ejemplo es YouTube, ¿no es cierto? El hecho, o Netflix, bueno, todo lo que es esto de contenido a la carta, ¿no es cierto? Que yo te doy un clic, Ujú, no satisfecho con haber visto 40 segundos, paso otro video, etcétera, etcétera, ujú. etcétera. Hay autores que ese tipo de contenido lo llaman contenido snack, ¿no es cierto? Porque es un Está bien. contenido creado para ser consumido rápidamente. Bien. Muy bueno, Eh, Sí, contenido snack. Me parece claro, una buena. es una buena manera, digo, que sin conocer el tema
tal vez cuando uno rápidamente se le viene a la cabeza, entiende por qué se refiere, por qué se utiliza esa palabra, ¿no? Claro. Dice, los fluidos se desplazan con facilidad, fluyen, se derraman, se desbordan, salpican, se vierten, se filtran, gotean, inundan, rocían, chorrean, manan, exudan. A diferencia de los sólidos, no es posible detenerlos fácilmente. Sortean algunos obstáculos, disuelven otros o se filtran a través de ellos empapándolos. Esto tiene muchísimo que ver, chicos, con lo que venimos hablando en los encuentros, que decíamos, che, bueno, pero yo a veces no quiero que el algoritmo me tire el contenido y de repente le di clic y me inunda de contenido. Y no me acuerdo, Manu, ayúdame, quién era el autor que decía, ojo que aprendo. Bueno, Claro, bandura, claro, tal cual. exacto. Sí. Que va tirando el contenido y por más de que uno no quiera, el contenido ya lo percibís. Y bueno, ese es el contenido líquido, ¿no es cierto? El que se vierte por absolutamente todas las plataformas. Recuerdo que no tiene nada que ver con Bauman, pero sí es un cambio que se había en lo social. Creo que fue año 2008 o 2009, yo recién empezaba a trabajar en el sector financiero y todavía la verdad que no estaba muy de moda las redes sociales ni nada. Me parece que en ese momento estaba Facebook nada más. Y yo trabajaba en la parte de cobranzas de banco hipotecario. Y en un momento me acuerdo que habíamos tenido un encuentro con gente que había venido de Estados Unidos, no sé qué, y que hablaban de los cambios que venían para las cobranzas. Y hablaban un poco de la omnicanalidad. Y para nosotros en Argentina era difícil de entenderlo, porque el único contacto que teníamos en ese momento con el cliente, además de personalmente, por supuesto, era por teléfono y a lo sumo por mail. Y ellos planteaban, no, pará, porque en un futuro no tan lejano, al cliente lo vas a poder contactar por redes sociales, personalmente, por mail, por teléfono, por herramientas de comunicación, a través de videos, a través de, bueno, cientos y cientos de mensajes y la idea es llegar de 1000 maneras a ese mismo cliente, ¿no es cierto? Y a nosotros en ese momento nos pareció muy loco porque eran herramientas que nosotros no teníamos a mano, pero la omnicanalidad es una de las características también, ¿no es cierto?, de la posmodernidad. El hecho de, si yo me quiero comunicar, hoy tengo todo un abanico de posibilidades para poder llegar. Por los cuales fluir. Por los cuales fluir, como son los líquidos, exactamente. Hay un concepto también, me pareció muy importante. La extraordinaria movilidad de los fluidos es lo que se asocia con la idea de levedad. Hay líquidos que en pulgadas cúbicas son más pesados que muchos sólidos, pero de todos tendemos a visualizarlos como más livianos, menos pesados que cualquier sólido. Asociamos levedad o liviandad con movilidad e inconstancia. La práctica nos demuestra que cuanto menos cargados nos desplacemos, tanto más rápido será nuestro avance. Estas razones justifican que consideremos que la fluidez o la liquidez son metáforas adecuadas para aprender la naturaleza de la fase actual, que en muchos sentidos nueva de la historia de la modernidad. ¿Acaso la modernidad, bueno, nada, esto es ya para reflexionar. ¿Acaso la modernidad no fue desde el principio un gran proceso de licuefacción? Licuefacción es el proceso por el cual un sólido se transforma en líquido, ¿no? ¿Acaso derretir sólidos no fue siempre su principal pasatiempo y su mayor logro? En otras palabras, ¿acaso la modernidad no ha sido fluida desde un principio? Bueno, eso es lo que plantea el interrogante que abre Bauman, ¿no es cierto? Bueno, después se empieza a meter en un montón de otras categorías y demás, que si quieren después lo seguimos profundizando, como quieran. La verdad que está buenísimo. Lo que tiene es que lo abre en 5 categorías y esas 5 categorías, bueno, son el libro en sí, que es modernidad líquida, y las empieza como a disgregar. Una parte dice, la disolución de los sólidos condujo a una progresiva emancipación de la economía de sus tradicionales ataduras políticas, éticas y culturales. Se inventó un nuevo orden, definido primariamente en términos económicos. Ese nuevo orden debe ser más sólido que los órdenes que reemplazaban, porque a diferencia de ello, era inmune a los embates de cualquier acción que no fuese económica. Perdón, Gonzalo, Sí. perdón, que te joda, porque habla de esto de emancipación de la economía. ¿De qué se emancipa? ¿Queda claro eso ahí? ¿Qué sería? Sí, lo trata después más adelante, que era justamente lo que iba a comentar ahora. A ver si lo encuentro, porque justamente es un fragmento que yo lo diferencio entre los colorcitos verde y amarillo, porque el verde le doy como más importancia, ¿no? Y hay una parte que lo explica muy bien. A ver, vamos a buscar. Me interesó eso. Sí, está bueno eso.
En Está realidad bueno. todo, porque, bueno, es una gran intro a lo que yo también tenía preparado para ustedes hoy, así que viene de 10 todo esto, pero me interesó eso de la emancipación de la economía para entender a qué se refiere. Yo quiero ver si tiene algo que ver con la desterritorialización que piensan Deleuze y Sí, demás. Claro. sí. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo resulta? De última, tranqui, si no lo encontrás, no importa, pero decime si vos tenés cierta idea de hacia Sí, qué lo que apunta, alguna hablaba, intuición. lo tenía remarcado, pero sé que lo tenía en otro. Bueno, lo que hablaba en un punto de lo que hablaba cuando se refería a la emancipación era que después lo disgrega, no solamente habla del aspecto económico, sino que habla del aspecto individual de la persona y demás. Pero en cierta manera de lo que se está refiriendo el autor es, si bien hoy tenemos a priori mayores herramientas para poder comunicarnos, para poder estar en contacto, para poder aprender, para poder distribuir conocimiento, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas herramientas, a priori, dan la sensación de que el ser humano obviamente tiene mayores libertades, por eso se refiere a un proceso de emancipación. Bueno, Ok. el interrogante que plantea el autor es hasta qué punto verdaderamente tiene libertad de acción la persona o no está sujeta al contenido que se le predispone y ese contenido que se le da digerido. Eh, Habla, bueno, repito, habla de 5 categorías, que son las que después dirigiré en el libro. A ver si lo tengo por acá. Eh, acá está, interesante. Acá lo tenía. Dice, por cierto, todos los moldes que... Ahí está, de esto habla de una emancipación aparente. Por cierto, todos los moldes que se rompieron fueron reemplazados por otros. La gente fue liberada de sus viejas celdas solo para ser censurada y reprendida si no lograba situarse en los nuevos nichos confeccionados por este nuevo orden, que son las clases. Los individuos debían dedicarse a la tarea de usar su nueva libertad para encontrar el nicho apropiado y establecerse en él, siguiendo finalmente las reglas y modalidades de conducta correctas y adecuadas a esa ubicación. El poder de licuefacción se ha desplazado del sistema a la sociedad, de la política a las políticas de vida, o ha descendido del macronivel al micronivel de la cohabitación social. Como resultado, que esto es un poquito lo que había traído de Durán Barba cuando hablaba de la taxonomía, ¿no? De disgregar en categorías de lo mayor a lo menor, esto es lo mismo, pasar de lo macro a lo mismo. Como resultado, la nuestra es una versión privatizada de la modernidad, en la que el peso de la construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso caen primordialmente sobre los hombres del individuo. La licuefacción debe aplicarse ahora a las pautas de dependencia e interacción porque les ha tocado el turno. Esas pautas son maleables hasta un punto jamás experimentado ni imaginado por las generaciones anteriores, ya que como todos los fluidos, no conservan mucho tiempo su forma. Darle formas es más fácil que mantenernos en formas. Los sólidos son moldeados una sola vez. Mantener la forma de los fluidos requiere muchísima atención, vigilancia constante y un esfuerzo perpetuo. Claro, ahí Eh, le lees a eso, a la diferencia del molde que uno lo hace de una vez y sale, a esta otra forma que es más difícil porque hay que sostener la forma de fluir, se llama modulación, uh-huh. ¿no? O se Eso modulan es, las ondas, entonces una modulación continua, ¿no? En vez del molde, exactamente. que era un molde fijo de una vez y siempre, esto es una modulación que no se detiene nunca, que es esto Exactamente. que estás hablando, todo mucho más fluido, todo, ¿viste? Bueno, la lógica misma Sí, de... y que de hecho eh, hay un ejemplo que nosotros que estamos por ahí en redes lo recontra entendemos y que ahora después de que Oleón compró Twitter, hay mucha gente que me lo dijo, me dicen, che, Gonza, si no subís tan seguido contenido, como que en el feed no me apareces. Bueno, es esto, ¿no es cierto? De constantemente tener que aparecer, constantemente tener que ir moldeando para figurar, si no, es como que el algoritmo te pianta y te saca, ¿no? Claro, Eh, totalmente. y entramos como en cierta manera como en una vorágine de eso, todo el tiempo queriendo, no importa ya el contenido, lo importante es generarlo. Después lo que se dice termina quedando en un segundo plano, Sí, pareciera, ¿no? olvídate. Sí, sí, sí. Me faltaba una parte que está, lo que pasa Dale. que el archivito donde lo tenía, a ver, acá está, acá está. Pensé que lo había perdido, pero lo tenía. Justamente
la primera categoría que disgrega, son 5 categorías, la primera categoría que disgrega y explica a Bauman es emancipación. Dice, Marcuse protestaba: en cuanto al presente y a nuestra propia situación, creo que nos enfrentamos a un nuevo momento de la historia, porque hoy debemos liberarnos de una sociedad relativamente funcional, rica y poderosa. El problema al que nos enfrentamos es la necesidad de liberarnos de una sociedad que atiende en gran medida a las demandas materiales e incluso culturales del hombre. Una sociedad que, por usar un eslogan, reparte sus mercancías a un amplio sector de la población. Y eso implica que nos enfrentamos a la liberación de una sociedad en donde la liberación no tiene el aparente sustento de las masas. Para Marcuse, que debamos y tengamos que emanciparnos, liberarnos de la sociedad, no representa un problema. Lo que sí era un problema, el problema específico de una sociedad que reparte sus mercancías, es que esa liberación carecía de un sustento de las masas. Para decirlo más sencillamente, pocos individuos deseaban liberarse, todavía menos estaban dispuestos a actuar para lograrlo, y prácticamente nadie sabía con certeza en qué medida esa liberación de la sociedad sería diferente de la situación en la que ya se hallaban todos ellos. Liberarse significa literalmente deshacerse de las ataduras que impiden o constriñen el movimiento. Comenzar a sentirse libre de actuar y moverse. Sentirse libre implica no encontrar estorbos, obstáculos, resistencias de ningún tipo que impidan los movimientos deseados o que puedan llegar a desearse. Esto está bueno también. Esto nos permite diferenciar entre lo que es la libertad subjetiva y la libertad objetiva, así como entre necesidad de liberación subjetiva u objetiva. La distinción entre libertad subjetiva y objetiva abrió una verdadera caja de Pandora, repleta de desconcertantes problemas del tipo fenómeno versus esencia. Una de esas cuestiones fue la posibilidad de que lo que experimentamos, esto es lo que hablamos al principio, una de esas cuestiones fue la posibilidad de que lo que experimentamos como libertad no lo sea en absoluto. Que las personas pueden estar satisfechas de que lo que les toca, aunque diste mucho de ser objetivamente satisfactorio. Que viviendo en la esclavitud se sientan libres y por lo tanto no experimenten ningún tipo de necesidad de liberarse, renunciando a toda posibilidad de acceder a una libertad genuina. ¿La liberación es una bendición o una maldición? Pregunta Bauman. ¿Una maldición disfrazada de bendición o una bendición temida como una maldición? Cuando resultó evidente e insoslayable que la libertad se hacía esperar y que aquellos quienes estaban destinados no le preparaban una bienvenida entusiasta, esos interrogantes torturaron a los pensadores que durante la mayor parte de la Edad Moderna, que puso la liberación a la cabeza de su programa de reforma política y la libertad a la cabeza de su sistema de valores. Surgieron dos clases de respuesta. La primera dudaba de que si la gente común estuviera preparada para la libertad. Como lo expresa el escritor estadounidense Herbert Hagan, la verdad que hace libre a los hombres es una gran parte de la verdad que los hombres prefieren no escuchar. La segunda clase de respuestas se inclinaban por aceptar que los hombres dudaban de los beneficios que las libertades disponibles podían redituarles. Las respuestas del primer tipo movían intermitentemente a la compasión por la gente engañada, embaucada y obligada a abandonar toda oportunidad de libertad, o al desprecio y la cólera contra las masas, reacias a asumir los riesgos y las responsabilidades que son parte de una autonomía y una autodeterminación genuinas. Otros intentos de atender a esa queja mencionaban el aburguesamiento de los desvalidos, la sustitución de tener por ser y de ser por actuar como valores supremos, y la cultura de masas. Un daño cerebral colectivo causado por la industria de la cultura instalaba una sed insaciable de entretenimiento y diversión allí donde debería estar, como diría Matthew Arnold, la pasión por la dulzura y la luz y la pasión por hacer prevalecer. Las respuestas del segundo tipo sugerían que la clase de libertad ensalzada por los libertarios entusiastas no es, contrariamente con sus afirmaciones, garantía alguna de felicidad, sino que es más proclive a acarrear desdicha. Esto nos escucha un fanático de Milei y nos corta la luz, ¿no? Pero es la figurita que vende. Claro. Y termino con esta partecita que me pareció interesante. La respuesta del segundo tipo se derivan, en definitiva, del horror visceral jovesiano por el hombre sin freno. Un ser humano liberado de las restricciones coercitivas de la sociedad, o que nunca estuvo sujeta a ellos, es más una bestia que un individuo libre.
Y el horror que generan se deriva de otros presupuestos, a saber, que la ausencia de restricciones efectivas harían de la vida algo feo, brutal y breve, por lo tanto, en absoluto feliz. Libera verdaderamente a los potenciales seres humanos de la más horrenda y aterradora. Dice que la norma, esto lo dice Durkheim, dice, la norma libera verdaderamente a los potenciales seres humanos de la más horrenda y aterradora esclavitud. El tipo de esclavitud que no reside en ninguna presión externa, sino que es hecha desde adentro, en la naturaleza presocial o asocial del hombre. Según esta filosofía, la coerción social es una fuerza emancipadora y la única esperanza razonable de la libertad en la que los humanos pueden aspirar. El individuo se somete a la sociedad y esta sumisión es la condición de su liberación. Para el hombre, la liberación consiste en liberarse de las fuerzas físicas ciegas e irracionales. Lo consigue oponiéndoles la enorme e inteligente fuerza de la sociedad, bajo cuya protección se ampara. Poniéndose bajo el ala de la sociedad, se vuelve en cierta medida dependiente de ella, pero se trata de una dependencia liberadora, no hay contradicción en ello. No solo no hay contradicción entre dependencia y liberación, sino que no existe otra manera de alcanzar la liberación más que someterse a la sociedad y seguir las normas. La libertad no puede obtenerse en contra de la sociedad. El resultado de la liberación contra las normas es la agonía perpetua de la indecisión unida a la incertidumbre acerca de las intenciones y las acciones que nos rodean. Algo capaz de convertir la vida en un infierno. Bueno, Excelente. nada, muy en contra del discurso dominante de hoy en día, ¿no es cierto? Que lo que se plantea esto de, bueno, el hombre cuanto más libre y demás, pero bueno, lo que plantea el autor es absolutamente lo contrario. El hombre para ser libre tiene que convivir en sociedad, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, esto también de oponerse a las normas, de oponerse a todo lo que tenga que ver con un orden, ¿no es cierto? Pareciera que en algún punto lo que se vive hoy, más allá de ser una corriente ideológica como es el liberalismo, hay algunas cosas de anarquismo, ¿no es cierto? Bueno, yo me pongo a todo orden, ¿no es cierto? Bueno, de ese modo se define, ya que jodíamos, con Milei, él dice ser Es verdad, anarcocapitalista. es Anarcocapitalista, más que liberal. Sí, es verdad. yo una vez leía, disculpen, no, si No, al contrario. bueno, una vez leía que tanto yendo súper a la izquierda como yendo súper a la derecha llegaban a lo mismo, Exacto. Obvio. como Sí. a eso, al anarquismo prácticamente. Es que fíjense esto, Gonza, que a mí Al me nihilismo, interesó. anarquismo, ese tipo de cosas, sí. A los dos Gonzas, digo, ¿no? Esto de lo que traía Gonza recién. A mí me encantó que, no sé si se dan cuenta, pero esta idea de la liberación a través de la cultura es exactamente lo mismo que nosotros venimos trabajando desde la primera reunión. Nosotros arrancamos diciendo con Le Bon que el ser humano, ¿no? Era miembro de una masa y que esa masa era lo más idiota que uno pueda encontrar, es decir, no tenía forma de poder, digamos, pensar, ¿no? Es decir, era puro impulso. Y después dijimos con McDougall, para poder hacer volver a pensar a la masa, hay que meterle cultura. ¿Se acuerdan que decíamos las instituciones, los roles? Es exactamente esto mismo que vos decís, tomado en una sociedad o tomado en un individuo. Y esto mismo que vos me decías, digamos, no sé cuál, que es desde el comienzo lo que venimos diciendo que el mercado busca hacer en nosotros. Yo les decía, establecer el lazo y disparar en nosotros el comportamiento de masa. Es decir, Exacto. borrar con nuestra parte racional, consciente, la cultura, el pensamiento, la inteligencia, y hacernos actuar desde esa libertad animal, le podemos decir, a la pulsión, a la fuerza, es decir, ¿no? Al puro impulso. Entonces se dan cuenta, ¿no? A mí esto, Gonza, todo lo que nos leíste hoy, a mí me confirma un montón más desde otro lugar que es la sociología. Esta tesis que yo les dije en la primera de las reuniones era la única o tal vez la más importante que yo les quería transmitir, que somos seres que naturalmente nos ponemos en una masa, nos incluimos en una masa, pero que tomados en nuestra propia individualidad, eso es lo mismo. Fractalmente somos también una masa dentro nuestro, y a eso vamos a ir hoy, dentro nuestro hay masas, hay manadas, en nuestro inconsciente, ¿no? Nuestro inconsciente está poblado de esas maneras. Y bueno, justamente las computadoras, ¿no? Y las redes sociales y todas estas nuevas tecnologías lo que pueden hacer en nosotros es de manera mucho más eficiente, mucho más eficaz dispararnos esos comportamientos de manada, esos comportamientos de masa, es decir, barrer con toda nuestra cultura, con toda nuestra, qué sé yo, personalidad, si le quieren poner un nombre.
Claro. Me encantó, Gonza, todo esto que trajiste. ¿Querías cerrar algo más? ¿Había alguna cosa que te haya quedado pendiente? Ok. No, más que nada era eso. Bueno, sí, había un poco más de cosas, pero después ya se empieza a meter con el resto de las categorías, que de última, si tenemos más encuentros, Dale, no tengo drama, lo preparo para los encuentros siguientes, no hay drama, pero en dale, cierta manera quería dar como esa introducción y tocar más que nada este concepto, ¿no? La diferencia entre los sólidos y los líquidos, dar ejemplos puntuales de nuestra diaria, de cómo estamos en contacto con los líquidos constantemente. El concepto de levedad, el concepto de emancipación, en cierta manera me parecían como que eran muy buenos para traer a...